Hola amigos de YouTube, en el día de hoy quiero explicarles sobre las principales familias de los compuestos químicos dentro de la química inorgánica. Porque bueno, la química orgánica es otra química donde existe una enorme familia de compuestos derivados del carbono. Bueno, es algo más complejo, es más amplio, así que hoy vamos a hablar, aclarando el tema, de las principales familias de compuestos químicos en química inorgánica. Bien, dentro de las principales familias tenemos a los óxidos, a los ácidos, a los hidróxidos y a las sales, ¿sí? En el día de hoy vamos a ver solamente dos de ellas. Vamos a ver a los óxidos y a los hidróxidos. Bien, los óxidos, como vemos aquí, resultan de la combinación del oxígeno, de ahí viene la palabra óxido, con un metal, o también podría ser la combinación del oxígeno con un no metal. Por eso tenemos a los óxidos básicos y a los óxidos ácidos, ¿sí? Bien, vamos a proceder a ver con más detalle a los óxidos. De paso vamos a repasar o a enseñar, para los que no lo saben, cómo balanceamos una ecuación química de las más básicas, ¿sí? Bien, en estos ejemplos, son cuatro ejemplos, vamos a ver en primer lugar el cobre como metal, ¿sí? Vemos que el cobre se combina con el oxígeno. Fíjense cómo escribo el oxígeno, con un 2 abajo. ¿Qué significa? El oxígeno pertenece al grupo de elementos biatómicos, ¿sí? Es decir, existe como estado molecular, no como estado atómico. Acuérdense que una molécula ya es cuando está integrada por dos o por más átomos. No es el caso de los metales, que son monoatómicos, como el cobre, el hierro, el aluminio, etc. Otro concepto que tienen que saber es el de valencia. Valencia o número de oxidación, ¿sí? Es un número que nos dice cómo se va a combinar un elemento químico. Hay una tabla que ustedes conocen como la tabla periódica de los elementos, donde pueden encontrar la información de las valencias de cada elemento químico, sea metal o no metal. Hay elementos que tienen una valencia, dos valencias o más valencias, ¿sí? Como el caso de los halógenos, que tienen 4, cloro, bromo y yodo. Volviendo a nuestro ejemplo, el cobre tiene valencia 1 y valencia 2. ¿Qué significa? En la primera reacción, el cobre trabaja con valencia 1. Lo vemos aquí. A la derecha de la flecha se encuentra el producto que se genera, ¿sí? A la izquierda tenemos a los reactivos, que son el cobre y el oxígeno. Cuando el cobre se asocia, se une con el oxígeno le da la valencia al cobre. La valencia del oxígeno es 2, ¿sí? No tiene nada que ver con el estado diatómico, son dos cosas distintas. Es coincidencia nada más, en números. Y la valencia del cobre, que es 1, va al oxígeno, que acá no la pusimos porque los 1 no se ponen en las reacciones químicas, ¿sí? Entonces tenemos cobre 2 y oxígeno. Primer paso, intercambio de valencias. Segundo paso, si esas valencias se pueden simplificar, se hace. No es el caso porque el 2 no se simplifica con el 1. Y el tercer paso, balancear la ecuación química. La ecuación es todo lo que ustedes ven, los reactivos, la flecha y el producto obtenido. Como tengo dos átomos de oxígeno a la izquierda, a la derecha tengo solamente uno, por eso colocamos este 2 que está aquí. Ese 2 es el número de balance. Ahora tengo dos oxígenos a la derecha y dos a la izquierda, ¿sí? Bien, pero este 2 también afectó al cobre, por lo tanto tengo 2 por 2, 4 átomos de cobre, por eso colocamos un 4 aquí en el cobre, ¿sí? De esta manera cumplimos con el balance, algo que nos piden mucho en los ejercicios de química y muchos alumnos no lo saben hacer. Un consejo: comiencen balanceando por el oxígeno. Una vez que se balancea el oxígeno, después se balancea el metal y terminada la historia. En la de abajo, bueno, el cobre reacciona con valencia 2. Fíjense que ahora es cobre 2
el 2 del oxígeno está en el cobre y el 2 del cobre está en el oxígeno. Pero esta vez sí podemos simplificar, por eso los tachamos aquí, ¿sí? Nos queda cobre 1, oxígeno 1. Ahora, como a la izquierda también tenemos 2 átomos de oxígeno, nos obliga a poner aquí un 2. Este 2 adelante de la molécula afecta al oxígeno y al cobre. Por lo tanto tenemos 2 átomos de cobre y colocamos un 2 a la izquierda en el cobre para balancear. Bueno, en la tercera ecuación tenemos el caso del hierro. El hierro tiene valencia 2 y 3. Aquí actúa con 3, que es la mayor. Fíjense aquí, sin que yo se los diga, se tienen que dar cuenta. Este 3 que aparece en el oxígeno es la valencia del hierro, ¿sí? Como ustedes saben, el 2 y el 3 no son números simplificables, por lo tanto, quedarán como están ahí, como 2 y como 3. Ahora, ¿cómo balanceamos el oxígeno? Porque acá tengo 2 y acá tengo 3. Eso es a veces muy complicado para los alumnos, pero el consejo que les puedo dar es el siguiente. Intercambien los números, es decir, este 2 que está acá lo ponen adelante, entonces tenemos 2 por 3, 6 oxígenos, y el 3 que está aquí lo ponen adelante en el otro oxígeno, así que 3 por 2 también son 6 oxígenos. Fíjense que intercambiando los números de oxígenos se balancean muy fácilmente. Ahora tengo 4 átomos de hierro porque tengo 2 por 2, 4, así que le ponemos un 4 a la izquierda al hierro de los reactivos. Bueno, aquí también mostramos una ecuación de óxido para el aluminio, ¿sí? Aquí nos faltó algo, fíjense que 2 por 3, 6, nos faltó el 3 adelante del oxígeno, un pequeño error, de esa manera quedaría balanceada toda la ecuación. Una vez terminado el tema de óxidos, ahora lo que tienen que hacer es saber nombrarlos. Existen para ello 3 tipos de nomenclatura: la tradicional, antigua o clásica, la sistemática y la numeral stock. La más usada, la que yo más uso particularmente, es la tradicional, por eso el término tradicional seguramente. Aquí a la izquierda puse los productos que se formaron, ¿sí? Cobre 2O, cobre O, hierro 2O3 y aluminio 2O3. Esas son las fórmulas de los óxidos que obtuvimos acá en los productos. Quiero aclararles que este 2 que quedó acá adelante son números de balance, no forman parte de la molécula del óxido, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bien, con respecto a la nomenclatura tradicional, acá tenemos a los 2 óxidos obtenidos del cobre, con valencias 1 y 2 respectivamente. Si el cobre actuó con la menor valencia, usamos la terminación oso, ¿sí? Óxido cuproso, ¿sí? En cambio, aquí actuó con la mayor valencia, que es 2, por eso la diferenciación es en la terminación. Ahora en vez de sufijo oso ponemos el sufijo ico, óxido cúprico, que quede claro, ¿sí? Tampoco se dice cobroso o cóbrico, es cuproso y cúprico, porque el símbolo del cobre es Cu. Tengan en cuenta eso, que los nombres que se obtienen a veces suelen parecer extraños, pero guardan más relación con la simbología que con la palabra que uno usa en la vida común, como cobre. Bueno, acá el hierro actúa con la mayor valencia, así que es férrico. Si hubiera actuado con valencia 2 en vez de con valencia 3, bueno, sería óxido ferroso. Ahora tengan en cuenta el aluminio. Si ustedes consultan una tabla de valencias, el aluminio tiene valencia 3 y no tiene ninguna otra valencia. Es decir, no podemos decir que el aluminio trabaja con la mayor o con la menor valencia, ya que tiene una sola. En estos casos no podemos decir aluminoso o alumínico, porque tiene una sola valencia. Entiendan eso. Por lo tanto, se pone óxido de aluminio. Hay varios elementos que tienen una sola valencia en la tabla periódica. Los del grupo 1, sodio, potasio, litio. Los del grupo 2, bario, calcio, magnesio, etc. En esos casos también vamos a decir óxido de sodio, de potasio, de litio, de calcio, de magnesio, de bario. No usamos oso ni ico, que quede claro, porque tienen una sola valencia. Con respecto a la sistemática, bueno, aquí no usamos sufijos sino prefijos, es decir, monóxido de dicobre, porque hay un oxígeno y 2 cobres. Fíjense la molécula, monóxido de dicobre.
En la otra, monóxido de cobre, un solo oxígeno. Trióxido de hierro, 3 oxígenos y 2 hierros. Trióxido de dialuminio, 3 oxígenos y 2 aluminios, ¿sí? Y por último la nomenclatura numeral stock. Aquí, bueno, es la más fácil porque no usamos ni oso ni ico, que son sufijos, ni prefijos de cantidad como mono, tri. Aquí directamente ponemos óxido de cobre, nada más que a lo último le ponemos la valencia con la que trabajó el metal, en números romanos entre paréntesis. Óxido de cobre 1, óxido de cobre 2, óxido de hierro 3, óxido de aluminio 3. Bueno, amigos, estos son ejemplos de óxidos, ¿sí? Después vamos a ver que, bueno, hay elementos como el cloro que tiene 4 valencias, 1, 3, 5 y 7, y en esos casos no nos alcanza con decir oso o ico, ¿sí? Después lo vamos a ampliar el tema. En esos casos serían con valencia 1 óxido hipocloroso, con valencia 2 óxido cloroso, con valencia 3 óxido clórico y con valencia 7 óxido perclórico. Lo mismo sucede en los casos de bromo y yodo, porque tienen las mismas valencias, ¿sí? Quedaría en el caso del yodo óxido hipoyodoso, óxido yodoso, óxido yódico y óxido peryódico. Ahora vamos a hablar un poco brevemente de los hidróxidos. Fíjense el nombre, ¿no? Hidróxidos. Al óxido metálico le añadimos el agua, por eso se llaman hidróxidos. Hidro viene de agua, añadir agua al óxido. Vamos a usar los mismos óxidos que antes para que se haga más fácil el ejemplo. En el primer ejemplo, bueno, tenemos al óxido cuproso, ¿sí? Acuérdense que acá actúa con valencia 1. Si le sumo agua, obtenemos un hidróxido. ¿Cómo se escriben los hidróxidos? Muy fácil, se pone el metal solo, cobre, y entre paréntesis el OH, que se llama radical oxidrilo. El radical oxidrilo es el sello, es la característica de los hidróxidos. Todos los hidróxidos tienen el radical oxidrilo entre paréntesis. Ahora, ¿cuántos ponemos? Depende. Si el metal actuó con valencia 1, aquí va uno solo, como ven. El 1 no se pone. En el segundo caso, el cobre actuó con valencia 2, entonces ponemos cobre OH 2. El hierro actuó con valencia 3, hierro OH 3, aluminio OH 3, ¿sí? Después lo que viene es el balance que bueno, ya tenemos una idea cómo se balancean, ¿no? En el primero hubo un error, aquí faltó el 2 adelante. Con un 2 adelante ya queda balanceado 2 cobre, 2 oxígeno y 2 hidrógenos para toda la ecuación, ¿sí? En el segundo caso, fíjense que no hizo falta poner un número de balance, ya que tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos a la derecha, y lo mismo tenemos a la izquierda si sumamos 2 oxígenos, 2 hidrógenos y un cobre de cada lado. Ya está balanceado. Bueno, después tenemos el caso del óxido férrico. Pusimos un 2 adelante. ¿Por qué el 2 adelante? Porque acá hay 2 hierros a la izquierda, entonces estamos obligados a poner un 2. Ahora, este 2 que va adelante, ese número o coeficiente de balance, coeficiente estequiométrico, afecta al oxígeno y el hidrógeno. Por lo tanto, tendremos 3 hidrógenos por 2, 6 en total, 6 hidrógenos. Por eso es bueno ponerle al agua un 3 adelante, de esa manera tendremos 3 por 2, 6 hidrógenos, amigos. Sumemos los oxígenos, a la izquierda tenemos 3 del óxido más 3 del agua, son 6. Y a la derecha tenemos 3 por 2, también 6. Fíjense que es la misma cantidad de hidrógenos que de oxígeno. De la misma manera, en la cuarta ecuación obtenemos los mismos números que en la tercera. Nomenclatura. También aplicamos el sistema de 3 nomenclaturas. En la tradicional, fíjense que tienen los mismos nombres que los óxidos, nada más que en vez de óxido pusimos hidróxido. Con la menor valencia, terminación oso, hidróxido cuproso, con la mayor hidróxido cúprico, hidróxido férrico, y el aluminio, al tener una sola valencia, ponemos hidróxido de aluminio. En la sistemática añadimos el prefijo de cantidad, ya que acá hay 2 OH, dihidróxido de cobre, trihidróxido de hierro y trihidróxido de aluminio. El primero es hidróxido de cobre. Y en la numeral stock, bueno, ponemos simplemente hidróxido de cobre, valencia 1, hidróxido de cobre, valencia 2, hidróxido de hierro, valencia 3, hidróxido de aluminio, valencia 3. Acuérdense que en la stock no se usan ni prefijos ni sufijos. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro el concepto de óxidos e hidróxidos.
En el próximo tutorial vamos a ver ácidos y después vamos a ver el tema de sales, que es un poco más amplio y complejo, pero no tanto. Amigos, éxitos en las evaluaciones de química y cualquier duda dejen sus comentarios. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien.